que seamos, que nos demos un refuerzo positivo y digamos, yo puedo lograr esto, etcétera, etcétera. Pero uno a veces piensa, no, yo no voy a conseguir esto, entonces se autolimita. Porque me he dado cuenta que hay muchas personas con muchísimo conocimiento, con vasta experiencia y talento. Y cuando vemos, a ver, esas personas no ponen en práctica ese conocimiento o no toman acción, se limitan. Anunciábamos. Atención, mucha atención a la siguiente tanda de servicios públicos. En este momento se encuentra aquí la señorita fulana de tal, busca a las personas tal, tal y tal, y eso no mancaba. Wow. A la media hora, una hora iban a buscar a la muchacha y así sucesivamente. Sean todos bienvenidos a su canal Aprende y Emprende. En el segmento de hoy que se cataloga Historia de Éxito. Tengan presente suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir este contenido. En el día de hoy vamos a estar compartiendo con ustedes esta frase que dice así: no podemos estar en modo supervivencia, tenemos que estar en modo de crecimiento, de Jeff Bezos. Decimos esto porque tenemos hoy a un invitado que es una persona a la cual ha venido creciendo constantemente en su camino. Tenemos a un locutor, un hombre que ha pasado por diferentes emisoras de nuestro país, así como Radio Informando, Radio Guarachita, también una persona que ha sido 7 veces nominado al micrófono de oro de los círculos de locutores. Del círculo de locutores. Como es el caso, siendo ganador 3 veces. Así que para nosotros es un verdadero honor, un verdadero placer tenerlo por acá al señor Luis Alberto Perdomo. Bienvenido a su canal. Bien, gracias Deuris García por la invitación que nos hace a este programa que tiene 2 vocablos que muy sugerentes, como es aprende y emprende. Hoy en día que está tan de moda el emprendurismo, que son iniciativas propias que realizamos los seres humanos para tener algún proyecto propio, ¿no?, de negocio que nos permita subsistir y un abanico de posibilidades amplias de crecer en cualquier emprendimiento que podamos tener. Aprende y emprende son 2 vocablos, son 2 pivotes que sustentan mucho un buen horizonte. Así es. Muchísimas gracias, Luis Alberto, por darnos la oportunidad de tenerlo aquí el día de hoy. Para iniciar esta entrevista vamos a iniciar con esta pregunta. ¿Quién es Luis Alberto? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son sus orígenes? Bueno, Luis Alberto Perdomo, oriundo de la ciudad de Montecristi, la provincia de Montecristi. La común cabecera es San Fernando de Montecristi. Llegamos aquí a estudiar a la Universidad Autónoma de Santo Domingo Comunicación Social. Y ya desde Montecristi venía con algunas experiencias. Hice mis pininos en una estación de radio llamada Radio Montecristi, mi pueblo natal. Es ahí que por motivación de Felipe Adolfo Lemoa Fernández, Félix González y Antonio Silverio Cabreja, pues me motivo a entrar al mundo de la locución como disc jockey. Era presentador de disco allá en Montecristi. Y bueno, ahí nos iniciamos y luego vinimos aquí a la capital a estudiar comunicación social a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En la universidad, estando en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ya usted sabe que a veces era muy precaria las cosas. Cuando uno venía de los pueblos, siempre había muchas limitaciones, sobre todo las económicas. Recuerdo que estudiando en la Universidad Autónoma de Santo Domingo escucho un aviso que dice: atención, atención, se necesitan locutores para trabajar en Radio Guarachita. Se me prendieron las antenitas y yo, que me estaba tragando un cable, me dije, bueno, voy a ver si puedo formar parte de ese staff de locutores. Y así fue como me encaminé a la emisora a hacer un casting. Y la emisora, con una característica especial, única, muy pocas en el mundo, porque la emisora era como un radioteatro. El locutor se sentaba aquí enfrente y eso se llenaba de gente a ver este artista animando. Y sobre todo a personas que venían del interior del país, especialmente de los campos nuestros, ¿no? Y se sentaban a ver al locutor y a enviar. Había una sección que era de saludos y la gente se ponía en fila a saludar. Y eso se llenaba de personas. Una experiencia muy importante en esa distinguida estación que llenó una labor importante en República Dominicana, sobre todo cuando no estaba masificada la telefonía inalámbrica,
se hacía servir de los servicios públicos. Por historia todos recordamos que en los años 70, 80, 90 y un poquito más para abajo, porque la emisora se inició en los años 60, se hacían los servicios, atención, entonces se radiaba a las personas que llegaban perdidas, personas que habían fallecido aquí, pues se hacían esos servicios para las personas, se enteraran de la situación de un familiar que estuviera enfermo aquí. Aquí venían muchas muchachas que se perdían a trabajar a las labores domésticas y iban muy compungidas. La llevaban al cuerpo de bomberos y nos la llevaban allá a Radio Guarachita, y las muchachas siempre estaban muy compungidas, llorando, perdidas aquí en la capital, imagínate. Wow. Cuando uno viene por primera vez uno se encuentra totalmente perdido. Sí, sí. Una ciudad tan grande, uno no está dispuesto a ver tantos vehículos y ese tipo de cosas. Y yo la calmaba y le decía, tranquila, tranquila, distinguida amiguita, que usted verá como dentro de media a una hora usted va a ser rescatada o va a tener contacto con las familias o donde la persona donde usted vino a trabajar. Y efectivamente anunciaban, atención, mucha atención a la siguiente tanda de servicios públicos. En este momento se encuentra aquí la señorita fulana de tal, busca a las personas tal, tal y tal, y eso no mancaba. Wow. A la media hora, una hora iban a buscar a la muchacha y así sucesivamente. Creo que llené una etapa importante ahí en esa estación de Radio Guarachita y así fui insertándome en otros medios de comunicación. ¿Qué se podría decir? ¿Cuáles serían o cuáles fueron esas limitaciones que estuvo Luis Alberto Perdomo al iniciar en el mundo de la locución? Las limitaciones casi son autoimpuestas. Uno mismo es que se autolimita. La voluntad y el deseo de hacer las cosas te abre los caminos. Y muchas veces nosotros queremos buscar pie de amigo. Queremos buscar una persona que nos ayude. Y uno, per se, por sí mismo, uno puede lograr todo lo que se proponga, siempre y cuando uno tiene la voluntad y el deseo de llegar a los sitios. Lógicamente que hay un dejo de timidez que es propio del ser humano. Uno siempre a veces está vergonzoso, tímido, no quiere hacer las cosas porque cree que le van a cerrar las puertas. Y uno siempre está prejuiciado sobre sí mismo y sobre lo que pudiera la gente dar de respuesta cuando tú le solicitas una ayuda. Así es, porque vemos actualmente en este mundo que estamos viviendo que hay muchos jóvenes que se ponen esas limitaciones, como usted dice. Vivimos en un mundo de cristal, donde las personas, estos jóvenes que vamos subiendo actualmente, nos encontramos con esas piedrecitas, o que son piedrecitas comparadas con esas vivencias que ustedes tuvieron en esos tiempos atrás. Entonces, por eso realmente es bueno tenerlo acá, porque los jóvenes pueden ver que no hay limitaciones, no importa de dónde usted venga. Si viene de Montecristi, que en el caso suyo, sí, que no importa que si usted viene de San Juan, Las Matas de Farfán, usted tiene todas las posibilidades para crecer. Perfecto. De hecho, las grandes luminarias que tenemos en todas partes vienen casi siempre de provincias. Es decir, que el lugar donde uno nace no es óbice para uno quedarse estancado. Todo va a depender de esas proyecciones, esas ilusiones que uno tiene para emprender y llegar a donde uno quiera. Es decir, que la vida es así, lo que hay que tomar decisiones y a veces no son las mejores, pero que esas malas decisiones a veces es lo que propicia que uno tenga una buena experiencia y vaya creciendo. Porque a veces tememos mucho al error, a fracasar. Y yo me acojo a una frase de un gran pensador, un gran motivador, que en las redes sociales es muy solicitado, que es Mario Alonso Puig. ¿Cómo define Mario Alonso Puig a una persona exitosa? ¿Cómo define Mario Alonso Puig a una persona triunfadora? La define de la siguiente manera. Una persona triunfadora es un fracasado que no se ha dado por vencido. Oye, qué tremenda filosofía subyace en esa frase. Una persona exitosa es un fracasado que no se ha dado por vencido. Por aquello de que los fracasos, a mí no me gusta usar mucho el término fracaso porque se puede oír muy abrumador. Me gusta mejor utilizar términos como pequeños errores, tropiezos, pequeñas limitaciones que nosotros tenemos, que la agrandamos con nuestros prejuicios, ¿verdad? Es decir, que
¿Qué es lo que permite el crecimiento de un ser humano? Son los fracasos, o mejor dicho, los pequeños detalles en los que cometemos algunos errores. Eso es lo que templa el carácter del ser humano. Una persona que tenga un éxito repentino, por ejemplo, que se saque la lotería, el 90% está demostrado que las personas que tienen un éxito económico repentino, pues a cabo de un año, 2 años, 3 años ya no tiene nada. Así es. No tiene absolutamente nada. Lo podemos ver en el caso de las personas que se ganan la lotería, que Sí. sin ningún conocimiento financiero pierden todo ese dinero en poco tiempo. Claro. Porque hay una cosa, mantener el dinero, ponerlo a producir es una de las cosas más difíciles y que produce mayor estrés. Cuando uno no tiene nada, o mejor dicho, cuando uno tiene lo perentorio, lo básico para uno subsistir, y a uno le cae de repente un dinero, ya tú empiezas a preocuparte mucho. Así es. ¿En qué lo voy a invertir? ¿Me van a engañar esto que por aquí? Y los errores que hemos tenido en el transcurso de la vida es lo que nos permite tener esas experiencias y templa, como dije, ese carácter del ser humano. Luis Alberto, ¿qué vivencia o, como usted dice, qué fracaso usted cree que en su momento, cuando usted estaba aspirando a ser locutor, usted tuvo, que usted pueda decir, no, esto me marcó o esto me ayudó a mí a seguir impulsando esta carrera como locutor? Fíjate, cuando las personas te dicen que tú no puedes hacer algo, tú no das para eso. A veces uno está muy nervioso cuando uno va a hacerse una prueba, por ejemplo. Te dicen, mira, dedícate a otra cosa, que para eso tú no das. Wow. Entonces, cuando tú le dicen eso, uno dice, te voy a demostrar que no es como tú dices. Y ahí tenemos muchas experiencias de este tipo. ¿Qué elementos es lo que limita las oportunidades que a veces uno no las aprovecha? ¿Por qué? Porque a veces nosotros tenemos 3 tipos de temperamentos. Tenemos el temperamento pasivo, el temperamento asertivo y el agresivo. Esos son los 3 niveles de temperamento que tenemos los seres humanos. El agresivo, el pasivo y el asertivo. ¿Cuál es el mejor de los 3? El asertivo. Porque fíjate que el agresivo, cuando uno tiene un temperamento agresivo, ¿no? O una conducta agresiva, uno regularmente arrebata las cosas, estropea para tú llegar, tiene que poner zancadillas al otro para tú ocupar un puesto. El asertivo es la persona que reclama sus derechos en una forma equitativa, de una forma sensata, de una forma consciente. Y la persona pasiva muchas veces les pasan las oportunidades y no las aprovecha. Y tuve muchas oportunidades de avanzar mucho más que lo que he hecho por no aprovechar esas oportunidades, por la timidez, por ese tipo de cosas. Por esa conducta pasiva que muchas veces arropa a uno, arropa al ser humano. La asertividad es el modelo conductual al que debemos aspirar los seres humanos. Entonces usted recomienda que en vez de ser pasivo, seamos atrevidos. Efectivamente, ahí es que está el quid del asunto. Que seamos, que nos demos un refuerzo positivo y digamos, yo puedo lograr esto, etcétera, etcétera. Pero uno a veces piensa, no, yo no voy a conseguir esto, entonces se autolimita. Porque me he dado cuenta que hay muchas personas con muchísimo conocimiento, con vasta experiencia y talento. Y cuando vemos, a ver, esas personas no ponen en práctica ese conocimiento o no toman acción, se limitan, se quedan estáticos. Entonces, lo recomendable sería que en vez de quedarnos estáticos, que avancemos, movernos. Efectivamente. Fíjate, yo participo de un grupo que dirige el doctor Darío Nin, que da un curso muy bueno que se llama Graduado de Persona, que justamente lo que hace es motivar al ser humano a despojarse de los prejuicios que tiene y tomar buenas e importantes iniciativas. Graduado de Persona nos enseña a nosotros pues a manejarnos en la vida de una forma asertiva, como dije, y en ese curso el doctor Darío Nin también está impartiendo un curso que se llama El costo de una patria, muy importante, el costo de una patria, donde pone de relieve la importancia que tiene a nosotros preservar nuestros símbolos patrios, que por ahí empieza el amor por nuestra patria. Luis Alberto, me gustaría saber cómo usted llega a trabajar a los Estados Unidos. A los Estados Unidos yo no he trabajado propiamente dicho, he viajado a participar en algunos cursos
y no a tener un trabajo de base, ¿no? Sino que he ido a varios países como México. En México estuve participando en un encuentro de locutores internacionales, que fue la segunda conferencia internacional de locutores latinoamericanos, donde tuvimos una participación importante del Círculo de Locutores Dominicanos en el 2012. A la sazón era presidente del Círculo Miguel Ortega, y fuimos a esa importante conferencia internacional que se celebra en México cada 2 años, cada 3 años, en la medida en que se posibilitan las oportunidades para que las diferentes delegaciones de los países puedan acudir a ese encuentro de locutores en México. Perfecto. Me gustaría saber cuáles tips o pauta usted le da a esos jóvenes que en cierto momento quisieran ser o estén estudiando locución o comunicación y quieran o lo vean a usted como un ejemplo a seguir. ¿Qué usted le diría a esos jóvenes? Mucha práctica, mucha práctica. Creo que es la madre de todo crecimiento personal, es la madre de todo desarrollo que pueda tener una persona. Práctica y sobre todo lectura, cultivarse, hacer cursos, eso nos ayuda a capacitarnos intelectualmente, y creo que no desmayar en eso, ¿no? En fortalecer su conocimiento, su aspecto cultural. Hay una competencia en la locución que se llama competencia justamente cultural, que tiene que ver con todo el conocimiento que nosotros tenemos desde que estamos en el útero materno hasta nuestros días en el día de hoy. Todo el conocimiento que uno tiene, pues nos va a servir para nuestra subsistencia, ¿no? Para ponerlo a la disposición de uno mismo. ¿Para qué? Para producir, para ser un ente activo en términos de subsistencia, y así sucesivamente. Después que yo estuve en Radio Guarachita, pasé a trabajar en otros formatos de emisión comunicativa, que fueron los noticiarios. Y es ahí de donde desde Radio Guarachita paso a formar parte de Radio Mil Informando. Ahí empiezo a formar parte de un staff de locutores profesionales, como fue Don Bueno Torres, Buenaventura, ¿verdad? Fernando Valerio, Juan Santana, y otros locutores como Eduardo Santana, y así sucesivamente. Radio 1000 tiene un estilo muy característico, y es que tiene un estilo de lectura quebrada. La lectura quebrada es que va dando tonos altos, medios y bajos en formas ostensibles. Lo que José Joaquín Jiménez Maxwell, el creador de ese estilo, estableció este formato. ¿Para qué? Para que el que estuviera escuchando las informaciones fuera psicológicamente dando saltos en esta forma. Radio Mil Informando, 12:50, 30 segundos, tono medio, internacional, creaba expectativa. Mañana darán curso, Santo Domingo. Wow. Entonces, la locutación se hace dando tonos altos, medios y bajos. Ese se llama una lectura quebrada. Luego participé en otro noticiario que se llama CDN, Cadena de Noticias. Ahí el estilo de lectura es ágil y fluido. Estilo ágil y fluido. Recuerdo que empecé con Félix Victorino el primer día. Wow. Nos llamó Teo Vera, esa gloria de la locución nacional. Nos llamó para formar parte de ese staff. Recuerdo que estaba yo en Sonido Suave y me llama Teo Veras. Venga para que se haga la prueba para ver si forma parte del staff de locutores de CDN, Cadena de Noticias. Y cuando empezamos el domingo, Félix Victorino y yo el mismo día, estábamos muy nerviosos. Y le digo yo a Victorino, empieza tú. Dice, no, empieza tú. Y empiezo yo. 11:57 minutos, detalles nacional. El presidente de la República, el doctor Joaquín Balaguer, porque por allá por el año de 1994 el doctor Joaquín Balaguer era el presidente de la República. ¿Estoy hablando rápido? No. Bueno, sí, un poco. Eso se llama fluidez. No debemos confundir la fluidez con la rapidez. Porque la rapidez lo que hace es mascullar las palabras. Wow. Si estoy leyendo o hablando rápido y se me está entendiendo bien porque estoy articulando, hay un mejor nivel de comunicación. Es decir, que no podemos confundir articulación con rapidez. Ya ahí hablamos de ese término. Luego pasé de Radio 1000 o CDN Cadena de Noticias, también formé parte del staff de locutores de Radio Popular. Consciente de que el hombre vive en un mundo de ideas que chocan, entrecruzan y a veces se escatiman.
y así sucesivamente. Entonces el locutor empezaba: a continuación presentamos un resumen con las más importantes noticias nacionales e internacionales que ofreceremos en esta primera emisión de Noticiario Popular. Entonces el estilo de Popular el estilo es hiperbólico, lectura hiperbólica. Entonces tenemos lectura quebrada, lectura ágil y fluida y lectura hiperbólica. ¿Qué es hiperbólico? Es exaltación de las emociones. Lo hiperbólico es exaltar emocionalmente, por eso la voz del locutor en Popular es de la media hacia arriba, porque se mantiene en un tono alto. Noticiario Popular. Y entonces la información sale con ese tono, ¿verdad? Exaltando emocionalmente, y así lo recibe el oyente. Y mantiene siempre en vilo, expectante al oyente. Tengo entendido, no sé si todavía Radio Popular existe o sigue funcionando, pero yo sé que era una emisora que yo en mi campo la escuchaba y en toda parte se escuchaba y era muy famoso por esa voz. Claro, sobre todo Corporán tenía un estilo que conectaba muy bien con la gente, un estilo directo, ¿verdad? Y entonces tuvo un gran auge esa emisora, igual que Radio 1000, igual que Radio Central, con CDN, y así sucesivamente. Cada emisora tuvo su apogeo y se mantuvieron compitiendo unas con la otra en los años 80, 90, que es de donde es la época que yo vengo de Montecristi, en los años 80. Entonces se mantenía un nivel competitivo bien importante, y sobre todo que los locutores se disputaban y se jalaban, y eso producía que el locutor ganara un poquito más, porque cuando te decían, un director de una emisora te decía: quiero que forme parte de mi staff, venía con aumento de sueldo, y eso era importante. Las competencias son buenas por ese sentido. Claro, las competencias sanas son excelentes para el desarrollo de un pueblo. Me gustaría saber ¿cuál es su opinión respecto ahora a estos medios de comunicación que son digitales? Bueno, la web ha trastocado todo. Existe lo que es la dialéctica, todo va cambiando. La forma de comunicar que tuvimos en los 60, 70 y 80 fueron épocas hegemónicas. Después de los 90, cuando empezó la era digital, pues se fueron interesando la digitalización de los medios de comunicación. Yo creo que la misma se ha diversificado y ha podido darle oportunidad a muchas más personas. Antes de los 90 solamente era un grupo selecto que se incorporaba tanto a la televisión como a la radio. Hoy en día se ha diversificado, y por eso vemos que hay muchos comunicadores que usan diferentes estilos para ganar audiencia. Por ejemplo, un lenguaje soez, chabacano, etcétera, etcétera. Vamos a tener de todo eso, porque eso es la misma dinámica del devenir del tiempo, ¿no? Las cosas van cambiando, y como esa diversificación de medios, ya hoy en día con un celular uno puede poner una emisora y uno puede decir cosas. Y eso ha permitido el desarrollo de muchos comunicadores. Ahora hay un porcentaje de los mismos que se han excedido en el lenguaje soez, que es una de las cosas que debemos cuidar, porque a nosotros lo ven como ejemplo. Entonces, si nosotros utilizamos este tipo de terminología, ¿verdad?, para llamar la atención, estamos dándole ejemplos no buenos a las futuras generaciones que van a venir a insertarse a los medios, y creo que debe buscarse una salida para poder controlar un poquito lo que son esos niveles comunicacionales que hoy en día están no asombrando a las personas, ¿no?, sino de que como medio de comunicación debemos nosotros buscar la mejor forma de llegar al gran público. Así es, porque los medios de comunicación impactan de manera directa a las personas, y ahora con los celulares nosotros podemos escuchar a cualquier persona hablando de diferentes temas en los medios de comunicación, y eso impacta directamente sobre un público y puede afectar directamente a ese público. Sí, desde luego. Lo que debe haber una política de Estado, porque fíjate bien, ¿qué es lo que nos gusta a nosotros? ¿Qué es lo que te gusta a ti? ¿Qué es lo que le gusta a la persona cuando van desarrollándose en la vida? Lo que aprendieron desde pequeño. Es decir, que aquí hay una comunidad, aquí hay una franja de jóvenes que la única oportunidad que tienen es, crecieron oyendo estos temas con una lírica que no es la más conveniente, ¿verdad? Crecieron escuchando temas o antivalores,
temas que son antivalores. Entonces, ¿qué es lo que ellos le va a gustar cuando ya sean jóvenes o sean adultos? Bueno, es eso lo que les va a gustar. Es decir, que nosotros tenemos un sistema que lo que es arrinconado, los gustos de los pueblos, de las sociedades, de las personas, va a depender del medio en que se desarrollen. Y si en el medio que se desarrollaron lo que tenemos es insulto, lo que tenemos es agresión, lo que tenemos es antivalores, pues eso es lo que ellos van a replicar luego que crezcan y también puedan ser parte de los comunicadores. Entonces yo creo que los gobernantes que hemos tenido tienen en parte esas políticas públicas que no se han ejercido convenientemente, dándole oportunidad a sectores amplios de la sociedad dominicana, y lo han flojado en banda. Y lo que vemos nosotros es un libertinaje muchas veces en algunos sectores de nuestro país. ¿Por qué? Porque los gobiernos o los gobernantes que hemos tenido no se han dedicado a gobernar, sino lo que se han dedicado es a ver cómo pueden seguir subido en el palo, como dice. Entonces yo creo que los pueblos, los países que tienen un mayor nivel de desarrollo a nivel de crecimiento integral de sus habitantes son aquellos que tienen el mejor nivel de educación. Así es. Entonces hay que invertir en cultura, porque la cultura es lo que permite que nosotros podamos tener mejores opciones y mejores decisiones en la vida. Así es. Luis Alberto, ya para ir concluyendo este programa, me gustaría que usted le dejara un mensaje o le deje un mensaje a todos esos jóvenes, todas esas personas que nos están escuchando el día de hoy, sobre cómo lograr llegar a esa posición de ser un locutor reconocido a nivel internacional. Bueno, como lo dije antes, hay que leer mucho, hay que prepararse, hay que capacitarse, hay que instruirse, hay que buscar los medios en que el aprendizaje me permita tener variedad, porque la versatilidad hoy en día es una de las facultades más importantes que tiene que tener un comunicador, la diversidad del dominio de muchos temas. Es decir, que la preparación en esos términos yo creo que es válido y mucha práctica, practicar mucho y creer en sí mismo. O sea, reforzarse positivamente en cuanto a que yo puedo lograr aquello que yo me proponga. Excelente. Muchísimas gracias, Luis Alberto, por acompañarnos el día de hoy. Como dice Luis Alberto, vamos a leer, vamos a investigar, vamos a escudriñar, porque es necesario fomentar la educación. Es necesario que cada uno de nosotros como un ente individual tomemos acción y nos pongamos a leer para nosotros dejar una sociedad mucho mejor. Así que vamos a concluir como mismo hemos iniciado con esta frase. No podemos estar en modo supervivencia, tenemos que estar en modo crecimiento. Yes, beso. Así, muchísimas gracias, bendiciones. Recuerden suscribirse a nuestro canal y darle like. Pasen buenas.